Este es el último momento de Prince. Afuera, el cielo de Minnesota parece teñirse de un violeta espeso, y dentro de Paisley Park su refugio, su laboratorio, su fortaleza, el silencio tiene eco. Nadie imagina que en ese laberinto de salas, instrumentos y cintas guardadas como reliquias, el genio que enseñó al mundo a bailar bajo la lluvia púrpura, está a punto de despedirse en soledad. Antes de partir, dejó una verdad incómoda. La libertad absoluta tiene un precio insoportable cuando todo tu nombre, tu cuerpo, tu catálogo, se vuelve una batalla diaria. Prince había convertido su vida en una obra total. Controlaba la luz, el sonido, el vestuario, los contratos, las mezclas, las tomas finales. Cambió de nombre por un símbolo para romper cadenas, pintó sus pasillos de color mito y exigió que la industria hablara su idioma. Triunfó, pero el triunfo, en él, jamás fue descanso. Cada show era una maratón de virtuosismo. Cada acorde, un latigazo al cuerpo castigado por décadas de tacones, splits y guitarras empuñadas como espadas. En la penumbra, Paisley Park no es mansión, es catedral, y en sus vitrinas laten secretos, maquetas, diarios, grabaciones inéditas, piezas de un rompecabezas que solo él sabía armar. Esa mañana, la rutina parece normal: seguridad, técnicos, un círculo mínimo que siempre lo rodea con respeto religioso. Sin embargo, hay señales que narran otra historia: noches sin dormir, dolores que regresan como fantasmas, una discreción que se vuelve muralla. Prince no aceptaba la fragilidad en público. Sonreía, tocaba, repartía milagros de 3 horas sobre el escenario, y luego se perdía entre pasillos violetas donde la fama no podía entrar. La pregunta que nadie se atrevía a hacer brilla como un neón triste. ¿Cuánto puede cargar un artista que decidió ser dueño de todo? En su reino no existían jefes, pero sí existía el peso de cada decisión. No había productores imponiendo cortes, pero sí un perfeccionismo que nunca decía basta. Y cuando el cuerpo exige una tregua, el genio insiste en una toma más, un solo más, una noche más. El mundo recordará titulares, fechas, homenajes iluminados en púrpura. Nosotros miraremos el instante íntimo: Prince recorriendo por última vez su templo, rozando con los dedos la consola que lo hizo eterno, respirando ese perfume de madera, tela y electricidad. Allí, donde comenzó todo, también se selló su leyenda, y la lluvia púrpura empezó a caer hacia adentro. Paisley Park no era solo una casa, era el universo privado de Prince, su laboratorio sagrado donde la música no dormía. Construido en 1987, a las afueras de Minneapolis, aquel edificio blanco, sin ventanas visibles, parecía más una nave espacial varada en el medio del campo que la residencia de un ser humano. Para él, era un refugio contra el ruido del mundo, un lugar donde podía crear sin límites ni testigos. Todo lo que necesito está aquí, había dicho alguna vez. Y tenía razón. En ese complejo coexistían estudios de grabación, salas de ensayo, escenarios, archivos, dormitorios, pasillos interminables cubiertos de luces moradas. Cada rincón respiraba una sola palabra: control. Prince siempre temió perder el control. Desde joven, la industria intentó etiquetarlo, domesticar su rebeldía, transformar su genio en un producto predecible. Pero él no lo permitió. En los años 80, cuando firmó su contrato con Warner Bros., descubrió que la compañía era dueña legal de sus canciones. Aquello fue una traición imperdonable. En respuesta, apareció en público con la palabra slave, esclavo, escrita en la mejilla, y cambió su nombre por un símbolo impronunciable, un gesto de desafío que convirtió su identidad en un misterio. Si no puedo poseer mi nombre, inventaré uno nuevo, dijo, dejando perplejo al mundo. En Latinoamérica, esa imagen del artista solitario, incomprendido pero libre, caló profundo. En México, Argentina, Chile, miles de jóvenes encontraron en él una figura de resistencia, un hombre que no se rendía ante las reglas. Su música sonaba en los bares bohemios del DF, en los clubes de Buenos Aires, en las fiestas de Lima o Bogotá, y todos lo asociaban con el color violeta, el color de la melancolía, de la creatividad, de la espiritualidad. Prince se había transformado en un mito viviente. Sin embargo, el esplendor exterior escondía un precio alto. El artista que parecía flotar sobre el escenario era, fuera de las luces,
un ser atormentado por el dolor físico y emocional. Años de coreografías exigentes le habían dejado las caderas y las piernas destruidas. Necesitaba medicación constante, pero su orgullo no le permitía mostrarse débil. Vivía en una contradicción perpetua, un cuerpo frágil dentro de un alma que no conocía límites. En Paisley Park, las paredes guardaban esa tensión invisible. Entre los instrumentos y las luces, también habitaba el cansancio. Aún así, seguía componiendo cada noche. A veces, los técnicos lo encontraban grabando solo, a las 3 o 4 de la mañana, vestido con túnicas brillantes, moviendo los labios en silencio antes de apretar el botón de récord. Lo hacía todo él mismo, mezclaba, ecualizaba, corregía, nadie podía interferir. Su perfeccionismo lo mantenía vivo, pero también lo aislaba del resto del mundo. En los últimos años, apenas salía de Paisley Park. Las giras eran breves, los encuentros sociales escasos, las entrevistas casi inexistentes. Estoy mejor solo, dijo en una de sus últimas conversaciones. Y aunque lo decía con una sonrisa, la soledad empezaba a devorarlo lentamente. La mañana del 21 de abril de 2016, el escenario estaba preparado, pero no para un concierto. Afuera, los árboles comenzaban a florecer con el inicio de la primavera. Adentro, un silencio extraño cubría todo el recinto. Nadie sabía que, entre esas paredes, el genio que había reinventado la música moderna estaba por dejar su última nota. Paisley Park, su refugio y su prisión, se convertiría ese día en el símbolo final de su vida, un lugar hermoso, brillante y profundamente solitario. El hombre que soñó con ser libre hasta el último acorde no podía imaginar que la libertad absoluta lo conduciría a la oscuridad más íntima. Prince nació en Minneapolis en 1958, en un barrio humilde donde la música era refugio y supervivencia. Hijo de un pianista de jazz y de una cantante con voz de terciopelo, creció entre acordes, silencios y discusiones familiares. A los 7 años ya tocaba el piano, a los 13, la guitarra, a los 15, componía canciones que ningún productor sabía cómo clasificar. No era funk, ni soul, ni rock, era todo eso a la vez, mezclado con una intensidad que nadie había escuchado antes. Su primera oportunidad llegó con Warner Bros., cuando apenas tenía 20 años. Desde entonces, Prince se convirtió en un fenómeno impredecible, un músico que componía, tocaba todos los instrumentos, producía y diseñaba sus portadas. En 1979 lanzó Prince, su segundo álbum, y con Dirty Mind, 1980, encendió la revolución. Su voz y su cuerpo desafiaban los límites del deseo, mezclaba lo masculino y lo femenino, lo sagrado y lo carnal. Era provocador, pero también profundamente espiritual. Con 1990 y 1982, el mundo ya lo reconocía como un visionario. Pero sería Purple Rain, 1984, la obra que lo inmortalizaría. El estreno de la película y del álbum Purple Rain fue un fenómeno cultural. La gente hacía filas kilométricas para verlo en el cine, las radios lo repetían sin cesar, y en los conciertos se veían multitudes vestidas de violeta, llorando mientras caían las primeras notas de su himno. Prince no solo había conquistado la fama, había inventado un universo propio. El púrpura se convirtió en su color, su símbolo, su firma. Era la personificación de una época, exceso, glamour, y una búsqueda desesperada de autenticidad. Pero detrás del brillo, el aislamiento empezó a crecer. Prince era perfeccionista hasta el límite. No soportaba los errores, ni los suyos ni los de los demás. Grababa decenas de versiones de la misma canción. Cambiaba arreglos a último minuto. Exigía a sus músicos rendir como soldados en una guerra santa del sonido. Sus shows eran legendarios, pero también agotadores. Nadie podía seguir su ritmo. Cuando la fama alcanzó su punto más alto, Prince comenzó a desconfiar de todo, de la industria, de la prensa, incluso de sus amigos. Su relación con Warner Bros. Se rompió por completo cuando descubrió que el sello controlaba su catálogo musical. Para Prince, aquello fue un golpe personal. Había luchado toda la vida por la independencia artística y ahora se veía reducido a un producto de oficina. En una conferencia de prensa, levantó el contrato y dijo con ironía: «Esto no es libertad, es esclavitud moderna». Desde ese día,
Apareció en público con la palabra slave, escrita en el rostro, y decidió cambiar su nombre por un símbolo, una mezcla de los signos masculino y femenino. Nadie podía pronunciarlo, y los medios lo rebautizaron como The Artist Formerly Known as Prince. Fue su forma de rebelarse contra el sistema, pero también el inicio de su aislamiento definitivo. Durante los años 90, Prince se retiró poco a poco del foco mediático. Siguió produciendo, explorando nuevos sonidos, grabando álbumes que desafiaban el mercado. En The Gold Experience o Emancipation, habló de independencia, espiritualidad y amor universal. Su mensaje era claro: había renunciado al espectáculo de la fama para buscar la pureza de la creación. Pero el mundo no entendía. Las ventas bajaron, la crítica se volvió más fría, y el mito comenzó a diluirse en la confusión de su propio silencio. Su vida personal tampoco escapó del drama. En 1996, se casó con Maite García, una bailarina de su troupe. La unión fue apasionada, intensa, casi mística. Un año después, nació su primer hijo, Boy Gregory. Pero el bebé murió a los pocos días debido a una rara enfermedad genética. Aquel golpe lo destruyó. Prince se encerró en Paisley Park, canceló compromisos y se refugió en la religión. Se convirtió en testigo de Jehová, cambió sus rutinas, dejó de jurar, de comer carne, y buscó una paz que nunca llegaba del todo. En los años 2000, regresó con fuerza a los escenarios. Su gira Musicology fue un éxito rotundo, y sus presentaciones en el Super Bowl o en Montreux lo devolvieron al trono del genio absoluto. Pero el cuerpo ya no acompañaba. Los dolores en la cadera, las piernas y la espalda lo obligaban a usar bastones, incluso en privado. Sin embargo, sobre el escenario, seguía bailando, girando, desafiando la gravedad. Nadie sospechaba que cada salto era una batalla contra un dolor insoportable. El artista que parecía eterno comenzó a desvanecerse lentamente. En los últimos años, su figura se volvió más delgada, su sonrisa más contenida. En abril de 2016, canceló varios conciertos alegando problemas de salud, pero insistió en volver a tocar en Minnesota. Fue su último show, apenas unos días antes del final. Cantó con una energía indescriptible y se despidió con una frase que hoy suena profética: «Esperen unos días antes de rezar por mí». Nadie entendió. Nadie podía imaginar que aquel aplauso sería el último. La mañana del 21 de abril de 2016, el silencio en Paisley Park era extraño. No se escuchaban los acordes, ni el golpeteo de teclas, ni la voz de Prince dando órdenes desde la cabina. A las 9:43, un asistente entró al edificio principal y lo encontró tirado junto al ascensor, inconsciente. La ambulancia llegó pocos minutos después, pero ya era tarde. El genio púrpura había partido. Las primeras versiones hablaron de un colapso repentino. Más tarde, la autopsia reveló la causa: una sobredosis accidental de fentanilo, un poderoso analgésico opioide, al que había recurrido para calmar los dolores crónicos de su cadera y espalda. Pero detrás del titular médico, la historia escondía algo más complejo: un alma atrapada entre la perfección y el sufrimiento. Durante años, Prince había evitado hablar de su salud. Sus allegados sabían que no podía soportar las operaciones ni los tratamientos convencionales porque se negaba a recibir transfusiones de sangre, por motivos religiosos. En vez de cirugía, optó por soportar el dolor. Cada noche, antes de salir al escenario, tomaba dosis medidas de medicamentos que solo él controlaba. Lo hacía en secreto, con la misma disciplina que ponía en la música. Pero el cuerpo, finalmente, se rebeló. La investigación posterior mostró que las pastillas que usaba no eran lo que creía. Eran falsificaciones compradas en el mercado negro, con dosis letales de fentanilo. Nadie pudo determinar de dónde habían llegado ni quién se las había proporcionado. El artista que toda su vida había luchado por controlar cada detalle de su carrera fue traicionado por un detalle mínimo: una píldora maldita. El hombre que desafió a la industria y al sistema perdió la batalla contra su propio cuerpo. Sin embargo, entre los muros de Paisley Park, algo más se escondía. Tras su muerte, los investigadores descubrieron un gigantesco archivo secreto, más de 1900 grabaciones inéditas, cientos de diarios personales y videos privados. Prince había documentado toda su vida artística, pero nunca permitió que nadie accediera a ese tesoro. Lo llamaban The Vault, la bóveda, una habitación cerrada con una puerta blindada,
donde reposaban canciones que el mundo aún no conocía. Era su legado más íntimo, pero también su prisión, una obsesión por dejarlo todo perfecto, incluso lo que nunca sería escuchado. Esa bóveda era su espejo. Allí se reflejaba la grandeza y la condena del genio que no podía detenerse. Cada cinta era una confesión, cada canción un intento de inmortalidad. Y sin embargo, cuando la policía la abrió, lo que encontraron no fue solo arte, sino una vida entera guardada en silencio. Afuera, el mundo lloraba. En Minneapolis, miles de personas se reunieron bajo la lluvia para cantar Purple Rain. El edificio del ayuntamiento, el puente de Broadway, el estadio de los Timberwolves, todos se iluminaron de violeta. Las calles se llenaron de flores, guitarras y lágrimas. Los fans en México, Chile, Argentina, Brasil y Colombia organizaron vigilias espontáneas. En la Ciudad de México, el Ángel de la Independencia fue cubierto con luces moradas. En Buenos Aires, una banda callejera tocó sus himnos durante toda la noche. Prince no pertenecía solo a un país. Su música era parte del alma de millones de personas que encontraron en él una voz para sus deseos, sus dudas, su libertad. La tragedia no fue solo la muerte, sino la soledad. Prince se había rodeado de muros altos, no para alejar a los demás, sino para proteger su fragilidad. Había perdido a su hijo, su matrimonio, su fe en la industria, y cada pérdida lo empujó más dentro de su castillo sonoro. Aún así, nunca dejó de crear. La última semana de su vida, había estado preparando un nuevo álbum, Deliverance. En uno de sus últimos mensajes, escribió una frase que parecía una despedida. La música es lo único que me mantiene aquí. Cuando ella se calle, yo también lo haré. Y así fue. El día que la música se detuvo en Paisley Park, el mundo entero quedó en silencio. Los amigos más cercanos dijeron que en sus últimos días parecía tranquilo, casi resignado, como si hubiera aceptado que el cuerpo ya no podía seguir al alma. Nadie lo vio sufrir. Simplemente se apagó, como una nota sostenida que desaparece lentamente en el aire. Lo que más impresiona de su final no es la causa, sino el contraste. Un hombre rodeado de lujo, de instrumentos, de millones, pero que eligió morir solo, en el lugar que construyó para sentirse libre. Un artista que quiso controlarlo todo, y en ese intento, perdió lo único que no podía poseer, el tiempo. Prince fue, hasta su último aliento, un misterio sin resolver, y quizás por eso su figura sigue viva, porque el genio no muere cuando el cuerpo se detiene, muere cuando el silencio deja de tener música. En el último momento, creemos que la historia de Prince no solo habla de un artista extraordinario, sino de un ser humano que pagó el precio más alto por su libertad. Su vida fue una lucha constante entre el deseo de perfección y la necesidad de ser comprendido. En él convivían el genio absoluto y la fragilidad más profunda. Y aunque el mundo lo veía como un dios del escenario, detrás del brillo había un hombre cansado de tener que ser perfecto todos los días. Prince nunca quiso pertenecer a nadie, ni a una compañía, ni a una religión, ni a una moda. Quiso ser libre, y esa libertad lo llevó a aislarse. Construyó un reino donde todo obedecía a su voluntad. Luces, sonidos, silencios, ropa, notas, colores. Pero incluso en ese universo hecho a su medida, el dolor encontró la manera de entrar. No hay fortaleza que proteja al alma de su propia soledad, y Prince, el genio que lo controlaba todo, terminó siendo prisionero de sí mismo. Su historia nos deja una reflexión necesaria. La fama no siempre es un privilegio, a veces es una jaula dorada donde la gente aplaude mientras el artista se desvanece detrás de la cortina. En el caso de Prince, cada aplauso era también una exigencia más. Cada concierto era una prueba de que todavía podía resistir. Pero el cuerpo, como la mente, tiene límites. Y cuando esos límites se rompen, lo que queda es silencio. Sin embargo, sería injusto reducirlo a su final. Prince cambió la historia de la música. Enseñó a generaciones enteras que el arte no tiene género, color ni forma única. Su música unió a personas de distintas culturas y continentes, y en América Latina, su legado sigue sonando en cada bar donde alguien toca una guitarra eléctrica con el alma. Su mensaje fue simple, pero poderoso. Sé tú mismo, incluso si el mundo no te entiende. Paisley Park no debe ser recordado como el lugar donde murió, sino como el templo donde un hombre buscó la pureza en todo lo que hacía.
Allí, entre paredes violetas, Prince dejó una lección eterna. El arte verdadero no busca aprobación, busca verdad, y la verdad, a veces, duele. Desde este canal, rendimos homenaje a ese artista que transformó su dolor en melodía, su silencio en poesía y su soledad en color. Porque al final, Prince no murió solo. Su música sigue acompañando a millones que lo escuchan cuando necesitan creer que la libertad todavía es posible. El viento de Minnesota sigue soplando sobre los campos que rodean Paisley Park. Desde lejos, el edificio blanco parece intacto, suspendido en el tiempo. Pero quien entra, siente algo distinto. El aire huele a recuerdos, y las luces violetas que alguna vez iluminaron los conciertos, ahora proyectan un resplandor más suave, casi espiritual. En cada rincón se percibe la presencia de Prince, como si el eco de sus pasos todavía guiara la música que nunca dejó de sonar. Hoy, su casa se ha convertido en un santuario. Miles de admiradores viajan cada año para recorrer los pasillos donde el genio vivió y partió. Algunos dejan flores, otros se quedan en silencio frente al ascensor donde fue encontrado, y todos coinciden en algo. Allí, entre esas paredes, hay una paz extraña. Una sensación de que, por fin, el artista encontró el descanso que tanto buscó en vida. Dicen que, antes de morir, Prince había planeado abrir Paisley Park al público, como un museo donde los fanáticos pudieran conocer el proceso detrás de su arte. Tal vez, en el fondo, sabía que ese sería su legado más duradero. No solo sus canciones, sino el lugar donde esas canciones nacieron. Y así ocurrió. Hoy, el Castillo Púrpura no es símbolo de muerte, sino de eternidad. Cuando cae la tarde, el cielo de Chanhassen se tiñe de violeta. Los vecinos dicen que a veces, con el viento, se escucha una melodía lejana, Purple Rain. Nadie sabe si es el eco de alguna grabación o el suspiro de su espíritu, pero todos prefieren creer que es él, tocando una vez más para quienes aún lo recuerdan. Prince se fue sin despedidas, sin palabras, sin ceremonia, pero su adiós fue perfecto, como una nota que se disuelve lentamente hasta quedarse suspendida en el aire. En un mundo donde muchos artistas se apagan olvidados, su luz continúa, discreta pero firme, coloreando la memoria colectiva con ese tono morado que solo él supo convertir en emoción. Y mientras suena aquel estribillo, I never meant to cause you any sorrow, entendemos que la tristeza que dejó no fue un final, sino un puente hacia la eternidad. Porque algunos genios no mueren, simplemente cambian de escenario.